Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Nos encontramos en nuestro módulo 2, referido a gobernanza del agua, en particular nuestra unidad didáctica número 5, de institucionalidad, participación, coordinación y concertación para la construcción de consensos. Quien los saluda es María del Carmen Tejada, tutora encargada de esta sesión. El día de hoy vamos a abordar estos dos elementos que nos quedan en relación a esta unidad didáctica número 5 referidos a coordinación y concertación para la construcción de consensos. Considerando que tenemos previsto realizar un ejercicio que nos va a tomar cierta cantidad de tiempo, vamos a dejar estas secciones de queremos saber qué piensas de nuestra sesión número 9 y el ejercicio también de la sesión número 9 para el final, de modo tal que podamos primero asegurar el tiempo que necesitamos para el desarrollo del ejercicio. En ese sentido, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy directamente con aquella información, aquellos elementos fundamentalmente conceptuales que nos van a permitir desarrollar nuestro trabajo de grupo el día de hoy. Bien, vamos entonces a compartir la pantalla. Si me permites aquí, Pame, poder compartir. Gracias. Vamos entonces a compartir la presentación para poder darles a conocer algunos elementos conceptuales importantes para, como habíamos dicho, para el desarrollo de nuestro trabajo y el tema de nuestra sesión de hoy, que es nuestra sesión número 10. Bien, primero es importante considerar que el día de hoy, como habíamos advertido, vamos a trabajar dos temas puntuales, uno de coordinación y otro de concertación. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de coordinación? Como habíamos anotado en nuestra definición y principios relacionados a la gobernanza, es importante considerar que la concreción, la operativización de esta gobernanza exige el desarrollo de acciones de coordinación que puedan permitir, ¿no es cierto?, el diseño de determinadas intervenciones como su implementación. Y esta coordinación que necesitamos realizar para poder concretar esta gobernanza, la necesitamos realizar, diríamos, de dos maneras. Hay una coordinación de carácter vertical, ¿sí? Y otra de carácter horizontal. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de las coordinaciones de carácter vertical? Fundamentalmente nos referimos a aquellas coordinaciones que desde el Consejo de Recursos Hídricos necesitamos realizar, diríamos fundamentalmente, con el nivel nacional, con la finalidad de poder incidir, ¿no es cierto?, en algunos aspectos que son relevantes para la gestión integrada del recurso hídrico en nuestras cuencas. Y en ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de aquellas acciones de coordinación que podríamos realizar con los ministerios, con la Autoridad Nacional del Agua o con alguna otra entidad de carácter nacional que haga posible la concreción, como habíamos dicho, de algunas prioridades que se hayan definido en la cuenca. Estas podrían ser aquellas que están definidas en nuestro plan de gestión de recursos hídricos. Otra coordinación, otro tipo de coordinación se refiere a esta coordinación de carácter horizontal. Y nos referimos aquí fundamentalmente a aquellas coordinaciones que necesitamos realizar entre los distintos usuarios del recurso hídrico en nuestra cuenca. De la misma manera, podríamos decir, por ejemplo, que en el caso del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, también requiere realizar acciones de coordinación a nivel horizontal con otras entidades de este mismo nivel para nuevamente lograr los objetivos definidos en nuestro plan de gestión de recursos hídricos o para atender algún tema particular de interés para la cuenca. Entonces, es importante no perder de vista estos dos tipos de coordinación que necesitamos efectuar
para el desarrollo de las acciones relativas a fortalecer la gobernanza en nuestra cuenca. Por otro lado, tenemos, o en línea, o de manera complementaria a estas acciones de coordinación, tenemos también aquellas acciones de concertación. Estas acciones de concertación, fundamentalmente, están dirigidas a establecer acuerdos entre los actores, fundamentalmente los actores de la cuenca y el Estado. Y estas acciones de coordinación o de acuerdos, perdón, de consensos que se pueden generar entre los actores de la cuenca y el Estado, eh, tienen como propósito lograr beneficios para el conjunto de actores involucrados. La idea es que como parte de estos procesos de concertación dirigidos a atender determinadas problemáticas en la cuenca, contribuyen también, en la medida que se manejan adecuadamente, pues pueden contribuir a fortalecer la gobernabilidad en la cuenca, además de la gobernanza, en tanto estamos promoviendo esta participación de los diferentes actores, también pueden contribuir a la reducción de los conflictos que se podrían presentar en nuestra cuenca, en tanto estamos buscando justamente establecer acuerdos, identificar algunos puntos de encuentro que podrían contribuir a diluir determinadas situaciones de conflictos que se podrían manifestar en nuestra cuenca. Es importante también considerar que la concertación es un mecanismo, ¿no?, que permite también la legitimación de los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, cuando hemos hablado del plan de gestión de recursos hídricos, hemos hecho mención justamente a que este instrumento requiere definir un conjunto de prioridades para la cuenca, en donde como parte de esas prioridades, pues requerimos establecer acuerdos, en donde todos nos ponemos, estamos, digamos, conformes con que ese determinado problema en efecto forma parte de las prioridades de la cuenca. Denme un segundo que se está acabando la batería de la máquina, un favor. Ok. Entonces, decíamos que en tanto vamos participando en un proceso donde todos nos vamos poniendo de acuerdo y en ese sentido vamos estableciendo consenso sobre aquello que es parte, primero, de las prioridades que requerimos atender en la cuenca y segundo, también aquellas estrategias o mecanismos a través de los cuales vamos a atender esas prioridades, pues vamos, como decíamos, estableciendo consensos entre los distintos actores y en ese sentido legitimando también esos acuerdos, esos consensos que vamos construyendo. Y de esta manera, además de que vamos legitimando el proceso que permite generar consensos, también vamos facilitando la generación de compromisos para la implementación de los acuerdos que se deriven de este proceso. Es importante considerar aquí que la concertación primero propicia, moviliza, ¿no es cierto?, aquellos intereses, perspectivas y valores que tienen los diferentes actores sociales para la gestión integral del recurso hídrico. Es decir, en estos procesos de concertación, los diferentes actores pues podrán tener la posibilidad de compartir estos intereses, de cuál es la necesidad que tienen en torno a algún tema en particular que hay en la cuenca, sus puntos de vista sobre esa situación particular, no solamente, como habíamos dicho, respecto de cómo podrían interpretar el problema a la luz de sus necesidades, de sus intereses, sino también cómo a la luz de ello pueden plantear alternativas de solución. De la misma manera, estas perspectivas están cargadas también de aquellos valores, principios que orientan la intervención de cada uno de estos grupos, de cada uno de estos usuarios que forman parte de los actores de la cuenca. Es importante también tomar en cuenta que un proceso de concertación debe contar con la voluntad política para su implementación. Esto quiere decir que requerimos que el proceso de concertación vaya, digamos,
sea respaldado por quienes tienen, por quienes toman las decisiones, de modo tal que los acuerdos que se deriven de este proceso de concertación finalmente logren ser implementados, en tanto en efecto hay el respaldo político de quienes finalmente van a tomar la decisión de su implementación finalmente, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta para promover estos procesos de concertación? Primero, es importante considerar que debemos partir por temas donde exista un mayor consenso, es decir, donde hay una mayor confluencia o coincidencia, ¿no es cierto?, respecto de los puntos de vista que haya en torno a la problemática o a las alternativas de solución. Y en ese sentido, ir planteando resultados en el corto, mediano y largo plazo. Partiremos entonces por aquellas intervenciones, aquellos temas que permitan generar consensos rápidamente, de modo tal que esos consensos también nos permitan lograr resultados en el corto plazo y ello vaya generando como las condiciones adecuadas para que quienes van participando de este proceso de concertación vayan comprometiéndose en el proceso, en tanto ven que hay un beneficio concreto en relación al proceso y además ven que los acuerdos se están llevando a cabo, y en esa línea tengan la disposición, una mejor disposición para avanzar hacia un diálogo sobre temas un poco más complejos. Segundo, es importante considerar la necesidad de generar una agenda de temas a consensuar y de los actores involucrados. Desde el Consejo de Recursos Hídricos es importante que en una visión, ¿no es cierto?, de todo el ámbito de la cuenca en su conjunto, pueda establecer un conjunto de prioridades que permitan concentrar los esfuerzos del Consejo de Recursos Hídricos en relación a estos temas sobre los cuales en efecto se requiere establecer consensos y sobre cada uno de esos temas identificar el conjunto de actores que deberíamos involucrar en ese proceso de concertación. Luego, es importante también identificar las técnicas de concertación a implementar. Sabemos que existen diferentes técnicas y la elección de cada una de ellas dependerá de diferentes factores. Las características del problema, las características de los usuarios, las condiciones para llevar a cabo el proceso. Entonces, hay un conjunto de elementos que uno podrá considerar para finalmente decidir cuál será la mejor técnica a implementar. Un cuarto aspecto tiene que ver con plantear alternativas que favorezcan el desarrollo de los acuerdos. En este caso, estamos hablando fundamentalmente de aquellas alternativas que sean viables, que sean posibles de concretarse y en esa línea faciliten la posibilidad de alcanzar su cumplimiento. Si planteamos alternativas que no van a poder ser cumplidas de pronto por la complejidad, por lo que ello podría demandar, pues no contribuirán al proceso y a la generación de las condiciones que, como habíamos advertido, necesitamos para poder avanzar sobre otros temas más complejos, ¿no? Otro aspecto a considerar es la facilitación de los procesos en el desarrollo de consensos. Es importante tomar en cuenta que cuando estamos hablando de la generación de consensos, estamos hablando en efecto de un proceso y requerimos facilitar ese proceso. En el caso del Consejo de Recursos Hídricos, se esperaría justamente que cumpla un rol facilitador del proceso de concertación entre los diferentes actores para lograr estas soluciones de manera progresiva, entendiendo con claridad, como hemos dicho, de que se trata de un proceso y no es que vamos a agotar la solución de la problemática en un solo espacio de trabajo, sino que esto requerirá un conjunto de pasos que de manera progresiva nos permitirán la solución del problema. Ello implica también el registro de acuerdos, es decir, a medida que vamos avanzando en este proceso, vamos identificando cuáles o precisando, ¿no es cierto?, cuáles son los acuerdos a los que vamos llegando en cada uno de estos pasos y de la misma manera ir monitoreando estos acuerdos
de modo tal que garantizamos que vamos logrando los resultados que hemos esperado como producto de este proceso de concertación. Recordemos que el cumplimiento de los acuerdos será un punto fundamental para, en efecto, garantizar los resultados positivos de un proceso de concertación. ¿Qué otros elementos debemos considerar? Es importante, en línea con lo que habíamos mencionado, recuerdan ustedes cuando abordamos el tema de la participación para la toma de decisiones, habíamos indicado que era importante tener claridad sobre cuál es el contexto en el cual vamos a impulsar este proceso. Lo propio sucede en el caso de los procesos de concertación. Muchas veces, en efecto, cuando estamos hablando de procesos de concertación, de generación de consensos, estamos hablando de situaciones donde en efecto hay distintos puntos de vista. En algunos casos podríamos estar como en situaciones mucho más críticas porque podríamos estar acercándonos a una situación de conflicto. En esos casos es importante y en cualquier caso que está dirigido justamente al desarrollo de procesos de concertación, es importante tener claridad sobre cuál es el entorno, el contexto en el cual se va a impulsar este proceso. Pues este contexto puede influir de manera positiva o negativa en el proceso. Y en el caso de ser negativa, incluso podría fomentar el desarrollo o el desencadenamiento de una situación de conflicto y en ese sentido un resultado adverso al cual nosotros estábamos inicialmente apuntando, ¿no? Entonces es importante tener esta lectura del entorno para ver que distintos sucesos que se van dando en paralelo podrían estar influenciando en el proceso de concertación que se va a iniciar. Otro aspecto a considerar es que el contenido de las agendas deben considerar aquellos problemas críticos y de difícil solución. Esto tomando en cuenta que el Consejo de Recursos Hídricos, como habíamos dicho, tiene que enfocarse en aquellas prioridades a nivel de la cuenca. Hay en efecto situaciones que demandan de la generación de consensos o de procesos de concertación que requieren una solución a una escala menor, a una escala más local. Es importante que el Consejo de Recursos Hídricos mire con claridad cuáles son esos problemas que en efecto le corresponden al Consejo de Recursos Hídricos como tal, dada la dimensión de la problemática, y en ese sentido evitar, digamos, de cierto modo, destinar recursos escasos hacia otros procesos que pueden sí facilitarse en otros niveles y de una manera que no demande tanto tiempo y tantos recursos, y en ese sentido desenfocándose de las prioridades que tiene como tarea en relación a todo el ámbito de la cuenca, ¿no? Y finalmente es importante también conocer en este proceso cuáles son las posiciones que tienen los diferentes actores sociales frente al problema. Y para ello es importante informarse con claridad sobre cuál es el problema, en qué consiste, quiénes están involucrados, como decimos, cuál es la posición, cuál es el punto de vista, la visión, la interpretación que tienen cada uno de los actores, de modo tal que cuando vamos, digamos, poniendo a disposición estos espacios para la generación de estos procesos de concertación, vamos un poco identificando la estrategia de trabajo en función a estas características, a esta posición, a este contexto, como habíamos dicho, que hay para la implementación del proceso de generación de consensos que queremos impulsar. Bien, habiendo hecho esta explicación, quiero ahora explicarles un poco en qué va a consistir nuestro trabajo de grupo. El día de hoy lo que vamos a trabajar va a ser un ejercicio de juego de roles. Seguramente ustedes habrán podido participar en algún ejercicio similar en otros espacios. La idea es que podamos, a partir de los casos que ustedes justamente han presentado como ejercicio para la sesión del día de hoy, podamos identificar fundamentalmente dos casos sobre los cuales armemos dos grupos de trabajo
y en cada uno de esos grupos, cada uno de ustedes asuma un rol en función a los actores involucrados en el caso y puedan hacer la simulación de que estamos en una reunión convocada por el Consejo de Recursos Hídricos para que los distintos involucrados puedan manifestar su punto de vista con la finalidad de defender su posición, de plantear su posición y en esta lógica ir facilitando o ir viendo la posibilidad que se tendría para generar justamente para iniciar, diríamos, un proceso de concertación para atender ese caso, esa problemática en particular. Aquí es importante que cada uno de ustedes, al momento de asumir un rol, el rol que asuma sea un rol totalmente distinto al que tiene ahora. Por ejemplo, si tenemos en el grupo a alguien que es de la autoridad local del agua, pues no asumiría un rol como autoridad local del agua para este caso. Tendría que asumir un rol totalmente distinto. Podría ser alguien de la Junta de Usuarios, o alguien de la comunidad campesina, o alguien de una empresa, cualquier rol, pero que no sea el que tiene en la vida real, ¿sí? Porque justamente aquí lo que vamos a hacer es ese ejercicio de juego de roles, donde cada uno, a partir de su interpretación, va un poco eh, evidenciar cómo es que percibe al otro, ¿no es cierto? Que tiene la disposición, cuál es su punto de vista, y ver cómo esto puede contribuir o limitar la posibilidad de generar consenso. ¿Ok? Para poder hacer este trabajo, vamos a organizarnos de la siguiente manera. Como había dicho, hay dos grupos. Cada grupo se va a organizar para definir quién va a asumir qué rol y cómo es que más o menos va a ser este ejercicio de juego de roles en 20 minutos. Vamos a dar un espacio de 20 minutos. Ustedes van a recibir un Jamboard donde hay una propuesta de lista de roles que podrían asumirse. Esta propuesta es, como digo, una propuesta. Podrían haber otros actores que no están considerados en la lista. Ustedes los pueden modificar. Es una propuesta nada más. Ustedes van asumiendo los roles. La idea es que todos en el grupo tengan un rol puntual y puedan participar de este ejercicio. Salvo una persona. Solo una persona se va a quedar sin asumir ningún rol y esta persona lo que va a hacer es ir registrando como parte del ejercicio que va a hacer cada uno de sus compañeros en el grupo, va a ir registrando cómo es que se recogen algunos elementos, como decíamos, que podrían contribuir o limitar la posibilidad de desarrollar un proceso de concertación bajo los elementos que hemos compartido el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a darnos estos 20 minutos, luego regresamos aquí a la plenaria. En la plenaria es que vamos a hacer el ejercicio del juego de roles, y luego de la plenaria nuevamente vamos a regresar a los mismos grupos para poder hacer una reflexión en torno al ejercicio que hemos realizado. ¿Cuáles son los casos sobre los cuales vamos a trabajar? Como había indicado, los casos serán aquellos que ustedes nos han compartido en el ejercicio dejado para la sesión del día de hoy. Un primer caso, lo voy a leer y la información que tengo es fundamentalmente la que voy a compartir. Seguramente ustedes, como actores de la cuenca, tienen mayor información. La idea es que esto nos sirve básicamente como un referente. Ustedes le pueden poner la sazón que quieran al ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, estamos, primero, el primer caso que nos comentan es en el que existe una situación particular en la cuenca Locumba en relación a la futura construcción de la represa Cayazas. La misma que se resume en lo siguiente: a fin de dar solución a la demanda de agua en cantidad, pero con mayor énfasis en mejorar la calidad de agua en las zonas de Candarave, Guanuara, Aricota y Cairani, entre otros, se ha planteado la construcción de la represa de embalse de aguas de buena calidad,
proyecto que ha sido solicitado de manera reiterada por la población beneficiaria. Sin embargo, existe la hipótesis de que la población asentada aguas abajo de la laguna Aricota, como son Curibaya y La Baya y el Valle de Locumba, indican que el represamiento podría provocar el incremento de la salinidad del recurso hídrico que ellos utilizan, lo cual afectaría significativamente las actividades agropecuarias que se desarrollan. Entonces, aquí vemos cómo hay una situación particular en torno a la necesidad de contar con esta represa para mejorar la disponibilidad hídrica por parte de diferentes usuarios o para diferentes usuarios. No obstante, en la parte baja, principalmente los representantes de la actividad agrícola manifiestan su resistencia, su rechazo por los posibles impactos que ellos creen podría ocasionar la construcción de esta represa. Ese es el caso 1. El caso 2 que vamos a compartir es el que ustedes ya han comentado en diferentes sesiones, que corresponde justamente a esta situación que se encuentra en la Yarada, ¿no es cierto? Estos acuíferos subterráneos en la Yarada, donde se vienen enfrentando problemas de sobreexplotación de agua subterránea, ocasionando problemas de contaminación también por intrusión marina y en ese sentido salinización de los pozos, y además generándose un colapso en relación a la disponibilidad del recurso hídrico desde los acuíferos, ¿no? Entonces, aquí, como sabemos, hay una situación de, digamos, de preocupación, de conflicto entre quienes vienen haciendo uso, sobreexplotando el recurso, en algunos casos de manera informal también, y una preocupación por parte de los agricultores, pero también por parte de la población en torno y las autoridades en torno a aquella situación que se enfrenta en esta zona por el nivel de criticidad en el que se encuentra la explotación que, como habíamos precisado, de estos acuíferos, que va impactando en las distintas actividades. ¿Ok? Entonces, son esos dos casos. Vamos a armar dos grupos. Ustedes, como había dicho, van a recibir en el Jamboard un link para poder distribuirse los roles entre cada uno de ustedes. Les pediría que rápidamente, ni bien ingresamos al grupo de trabajo, rápidamente podamos abrir este link y empezar a organizar cómo es que se van a distribuir los roles y empezar a organizar también un poco cuál va a ser el speech, cuál es la sazón que le van a poner a la situación para la plenaria. ¿Ok? Bien, Pamela, entonces vamos a conformar los dos grupos y yo voy a acercarme a cada grupo para darles algunos alcances en caso haya alguna inquietud sobre el ejercicio. Ok. Bien, bienvenidos todos y todas a nuestra sala principal. Ya nos encontramos listos para iniciar nuestras reuniones para ver estos dos casos, así es que vamos a dar inicio con el caso 1 referido a la construcción de la represa Cayazas y esta oposición que habría desde los usuarios en la parte baja, principalmente usuarios para actividades agrícolas, por la percepción que hay en torno a que esto podría afectar la calidad del recurso. ¿Ok? Bien, vamos a dar inicio entonces. Estamos ahora en la reunión convocada por el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Hemos invitado a todos los involucrados en esta situación y vamos a abrir el espacio para que por favor puedan manifestar sus posiciones, cuál es la situación y como saben, estamos aquí un poco en la búsqueda de una solución al problema. Para compartir pantalla. Pantalla para empezar a explicar a nosotros. De acuerdo, al rol de que les compete a cada uno. ¿Ahí se ve? No, ahora sí. Ok. Ya, a ver. En la parte, en la parte de gobierno regional que me compete a mí, estamos de acuerdo que se construya la represa de Cayazas.
como la percepción de la parte baja es de que van a perder la calidad del agua, también es de parte del gobierno regional que se haga obras de infraestructura para traer agua de nuevas fuentes, para afianzar Aricota y que Aricota no pierda su calidad de agua, o sea, mejore la calidad del agua y que no empeore, porque solamente al hacer la represa de Cayazas estaría entrando agua del río Salado, ¿no? En mayor cantidad que el agua dulce. Entonces, para evitar eso, se tiene que hacer afianzar Aricota con otras aguas para evitar que las aguas de Aricota se salinicen más y pierdan su calidad del agua. ¿Alguien de la Junta de Usuarios que quisiera decir algo? El señor César Guanacuni. Sí, buenas tardes, claro. Como Junta de Usuarios nos oponemos a todos los proyectos que se realizan en desmedro del peligro del afianzamiento de la laguna Aricota. Como ha comentado el ingeniero Estrada, representante del gobierno regional de Tacna, ¿no? Ha recibido algunos pseudos memoriales que hemos presentado constantemente a la oposición constante, porque la intervención en Cayazas y con la intervención en Calientes, con la represa Calientes, ¿no? Disminuiríamos en cantidad y romperíamos el equilibrio que actualmente viene logrando la laguna de Aricota, sobre todo de acá a los 30 años, ¿no? De acá a 20, 30 años tenemos la preocupación de que colapse nuestra laguna de Aricota. Eso por un lado. También exigimos de que el gobierno, de que la parte alta se paralice e inmediatamente saldremos a protestar la construcción de la represa de Cayazas. También exigimos al gobierno regional, al proyecto especial Tacna, que realicen las inversiones, ya inicien los estudios para la ampliación del túnel Ichicoyo, ¿no? El mejoramiento del canal Tacalaya. También exigimos que se realice un estudio del afianzamiento de la laguna Aricota, donde se pueda manejar las cangrejeras, se pueda realizar batimetría y se pueda proyectar, ¿no? Un balance real del estado actual de la laguna Aricota. Asimismo, por último, como Junta de Usuarios, como nuestra organización está en proceso de implementación, actualmente no tenemos la disponibilidad de recursos económicos para asumir los compromisos de pago de tarifas, ¿no? O de operación en mantenimiento. Como ustedes saben, nuestra Junta de Usuarios es bien pobre, no tenemos, a las justas podemos pagar un gerente técnico, lo que imposibilita asumir nuevos compromisos de pago a futuro que sabemos que es necesario y que tienen que ser cumplidos de acuerdo a la ley. Eso sería todo, las exigencias de la Junta de Usuarios. Ok, muchas gracias. ¿Alguien que quisiera comentar, manifestar algo en relación a lo anotado por el representante del gobierno regional y la Junta de Usuarios? Bueno, como representante de las comunidades campesinas, se posicionaría en la comunidad campesina de la parte alta y también de la parte media-baja. Como representante de la parte alta, pues estamos conscientes de que la construcción de esta represa va a mejorar nuestras condiciones de mejoramiento de vida, porque vamos a tener mejor gestión en el represamiento de este volumen de agua tanto para la agricultura, porque estamos también asociados a la Junta de Usuarios, como comunidades campesinas también, y va a ser beneficioso también para el uso poblacional. Son aguas de buena calidad que nos van a dar, como decía, mejor calidad de vida. Pero también tenemos a nuestros compañeros hermanos de la cuenca media-baja como comunidad campesina que también en coordinaciones vienen protestando también porque ellos tienen la percepción de que se les va a perjudicar la calidad de las aguas de la laguna Aricota, donde ellos también forman parte de la parte agraria también y la parte de uso poblacional. Pero tenemos la esperanza de que en esta reunión con las autoridades, los principales actores de la cuenca, podamos llegar a un acuerdo en la operación y mantenimiento de esta represa para que
no seamos perjudicados tanto la parte alta como la parte media baja de la cuenca. Gracias. Al respecto del mantenimiento de la represa cuando se concluya, el gobierno regional ha visto por conveniente buscar los mecanismos necesarios para que se pueda utilizar parte de canon y regalías para el mantenimiento de dicha represa y como otras represas que tenemos acá en Tacna, para que a través del proyecto especial Tacna se pueda hacer este mantenimiento y conservación de la represa para que tenga un buen uso a futuro, ¿no? Ya me puedes ampliar algo más. Yo como empresa, buenas, como empresa Sauder, nosotros somos responsables, ¿no? ¿no? Con todos los actores de la cuenca y ratificamos, ¿no? Lo que dicen las comunidades, lo que dice la Junta de Usuarios son percepción, es una percepción, ¿no? Porque se dice que la represa va a disminuir 10 millones y eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque la represa, si bien es cierto, va a guardar 10 millones en avenidas, entonces esa agua, ¿a dónde va a ir? Va a ir a Candarave, Cairani, va a ir a Quilahuani y a lo que es Guanuara. Guanuara, o sea, va a 4 sectores de riego. Esa agua va a ir a 4 sectores de riego. Ahora, esta agua, no todo lo va a consumir la planta, un 40% va a retornar al río. Y nosotros sabemos de que en Jarumas, un 50% retorna al río, en Tarata. Igual de acá también va a retornar al río, no todo se va a evaporar, no todo se lo va a consumir la planta. Entonces, no es cierto que 10 millones se va a perder. Lo que se va a perder es alrededor de, se puede decir, un 50% sería 5 millones. O sea, de alguna forma, de la cuenca va a salir 5 millones ya por evaporación, por consumo de las plantas, etcétera. O sea, de alguna forma, no es cierto, ¿no? Es una percepción, sí, pero no está demostrado con cálculos. Entonces, nosotros, sin embargo, por un grado ¿no? de responsabilidad, queremos que el Estado asuma el rol de operación, mantenimiento, en este caso, de la represa, porque obviamente sabemos que los usuarios de Candarave no tienen, de repente, los recursos económicos. Aún así, se han comprometido en la viabilidad del proyecto dar ese pago de tarifario para el mantenimiento de la represa. Asimismo, también invocamos a la Junta de Usuarios de la parte baja, que son los que se oponen al proyecto. En este caso, el Estado, a través del PET, del gobierno regional, del MINAGRI y todos los entes del Estado, deben de implementar Tacalaya, que es un proyecto que puede trasvasar agua de avenidas de una cuenca que se va prácticamente al mar en avenidas, y también de repente hacer mejoras en lo que es el sistema de derivación de lo que es el cano salado, y a la vez buscar otro afianzamiento más. Yo creo que como Estado deben buscar otro financiamiento más para, obviamente, sacar adelante este proyecto, porque Candarave requiere el agua, y nosotros apoyamos esa construcción de la represa Callazas, y también queremos que todos, obviamente, en la cuenca se viva en armonía, obviamente, y practicar la gestión integrada de recursos hídricos. Eso podemos decir nosotros como empresa. Bien, si me permiten, señores. Sí, adelante. A ver, como proyecto especial, sabemos que es de suma importancia lo de la represa Callazas, represar hasta 10 millones de metros cúbicos. ¿Sí? ¿Por qué el problema con la parte baja? ¿Cómo solucionar el problema eso? Es con desviar las aguas de Tacalaya hacia la represa Aricota. De igual forma, mejorar el sistema de conducción del dique Cano y ensanchar lo que es el túnel de Chicoyo para que pasen los 6 cubos. Los 6 más los 4 por Tacalaya estaríamos justamente compensando en sí la represa Callazas. Ahora, el problema es quién hace la operación y mantenimiento de dicha represa. ¿No? Claro. ¿Qué pasa? El proyecto no maneja fondos, ¿no? Como proyecto especial, no maneja fondos. Se tendría que tal vez pedir al Estado, ¿no? Que pueda disponer
derivado de un dinero durante los primeros 5 años, pero casi eso no es loable, ¿no? Loable es de que esos trabajos que va a ser de operación y mantenimiento se pagan con la tarifa. Pero una tarifa, pues, imagínense, con los usuarios que tenemos allá, es pues, mínima, mínima. Entonces, lo que también sugiero yo, que debería también entrar acá a ver este problema, es la empresa de energía eléctrica, para que pueda, que pague también su tarifa, o bien opere uno de ellos, el trasvase de lo que es el Tacalaya, de tal manera que, digamos, tener el agua que se va, que no se pierda en lo que es Locumba, ¿no? La parte baja. Por ahí que no debe verse ese problema. Ahora, si los amigos de Locumba dicen en qué se afecte, en qué se va, que se va a mejorar, se va a bañar lo que es la calidad del agua, no. El agua se va a quedar, inclusive con la construcción de la represa, estaríamos mejorando el ecosistema del lugar. Las aguas siempre en algún momento filtran y vendría un agua mejorada hacia la ricota. Por ahora, mi apreciación. Excelente. Bien, muchísimas gracias al Grupo 1 por la información, por este ejercicio realizado para este caso de manera particular y que estaría como permitiéndonos recoger algunos elementos y aprendizajes para tomar en cuenta en el desarrollo de procesos de concertación. Vamos ahora a dar el espacio al Grupo 2. Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escucharon? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Ah, ya. Pensé que estaba con el micro apagado. Les decía, vamos a dar ahora el espacio al grupo de La Yarada para que pueda... ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Perfecto. Bien. Vamos entonces a invitar a todos los representantes de las organizaciones, instituciones que hemos convocado el día de hoy. Como saben, nuestro propósito es recoger un poco sus opiniones, aquella información que podrían compartir en torno a esta situación que se viene dando en La Yarada. Quisiéramos conocer qué es lo que viene sucediendo y cómo es que podríamos ir avanzando en las soluciones. ¿Alguien que quisiera hacer uso de la palabra para dar inicio a nuestra reunión? ¿Quiénes son los representantes? Tenemos aquí a la Junta de Usuarios, al gobierno regional, ¿no es cierto? Usuarios informales. Tenemos al secretario técnico, al ALA, ¿no es cierto? ¿Alguno que quisiera hacer uso de la palabra? Rosa Chamber, representante de Junta de Usuarios. A ver, la señora Rosa Chambe, entonces. Ya, sí, buenas tardes. Nosotros como Junta de Usuarios hemos venido viendo y pasando toda esta problemática del acuífero Caplina, ¿no? Y que realmente hasta el momento no se han realizado acciones en concreto, ¿no? Porque pues siguen las perforaciones de los pozos, ¿no? Y cada vez se está empeorando la calidad de las aguas, ¿no? Y con ello, digamos que la informalidad sigue en incremento, ¿no? Eso, podría manifestar como Junta de Usuarios. Sí, por favor, quiero hablar como representante de la municipalidad, La Yarada de los Palos. Sí, señor. Efectivamente, esa es la problemática que se tiene en La Yarada. Conocemos a detalle la problemática de La Yarada, que tiene que ver con la salinización de los pozos de La Yarada, que tiene que ver con la intrusión marina. Esto hace que nuestra producción se disminuya cada año, baje más la productividad. Encima tenemos la proliferación de pozos ilegales. Entonces hay toda una problemática aquí en la zona de La Yarada. Sin embargo, nosotros como municipalidad no tenemos los recursos suficientes para poder atender esta problemática. Sin embargo, ¿qué cosa hace el gobierno nacional? ¿Qué cosa hace la ANA, que es la autoridad que debería
poner un pare ya a la prohibición de los pozos clandestinos. Aquí hay falta de autoridad. Entonces, las autoridades no están haciendo su trabajo, no están haciendo sus funciones. Todos los años se elaboran estudios hidrogeológicos y yo ya tengo 81 años y todavía a la fecha se han acumulado solamente estudios hidrogeológicos y nada más. Y ninguna solución a la fecha. Entonces, yo como autoridad, como alcalde, solicito que de una vez ya implementen soluciones puntuales para la solución de la llerada. Muchos de los agricultores mencionan de que es mentira que el acuífero se está disminuyendo. Y también mencionan de que el acuífero de la llerada tiene reservas de agua que provienen de la Aricota, viene de ahí del Airo, viene, ¿no?, del Titicaca, y esas cosas sí se deben estudiar para ver cuáles son las recargas de nuestro acuífero, pero las autoridades deben dar solución y de inmediato. Se hacen trabajos de perforaciones, se hacen de mediciones, pero no hay solución específica para la problemática que tenemos ahorita en la llerada. Gracias. Aló, bueno, como representante de la Secretaría Técnica, quisiera informarles que ya se inició el estudio hidrológico, ¿no?, para el acuífero Caplina. Además, también ya se han instalado piezómetros para el monitoreo del acuífero, ¿no? Esto va a ayudar para describir cuál es el comportamiento del acuífero, ¿no?, para monitorear los niveles de agua. Además, los sensores también, también los piezómetros tienen sensores de conductividad eléctrica, ¿no?, para ver si, cómo avanza la intrusión marina, ¿no? Bueno, como representante de la Autoridad Local del Agua, ANA, debo informar que también nosotros ya hemos iniciado los procesos administrativos sancionadores en cuanto a lo que es las perforaciones de pozos clandestinas, y venimos monitoreando, haciendo las gestiones a través de la AAA, de toda la documentación de los usuarios para la formalización en esa zona. Bueno, como representante de los usuarios informales, bueno, no formalizados, ¿no?, que no estamos formalizados, quisiera manifestarle que bueno, ya nosotros, en nuestras diversas actuaciones que tenemos en todo la irrigación de la llerada, nosotros tenemos cultivos permanentes, cultivos que ya tienen 10 años de edad, ¿no? Y además se ha realizado inversiones fuertes, ¿no?, en riego tecnificado, ¿no? Aprovechamos el agua de manera eficiente porque todos los cultivos casi que tenemos en las áreas no formalizadas son regados con riego tecnificado, ¿no? Además nosotros, por la cantidad de área que tenemos ya en producción, hacemos una fuerte contribución, ¿no?, al PBI de la región. Sí, el representante del gobierno regional, si también quiere hacer uso de la palabra. Sí, como representante del gobierno regional, nosotros venimos haciendo las coordinaciones con el proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos de la ANA para que se instalen instrumentos de medición en los pozos para controlar la explotación de los recursos hídricos subterráneos, y también solicitar mayor investigación del acuífero, por la misma razón de que hay mucha controversia técnica respecto de este acuífero, ¿no?, para que se puedan implementar las acciones técnicas que se requieran. O sea, nosotros queremos darle énfasis al aspecto técnico para que realmente se afronte esta problemática desde el punto de vista técnico. Okay. Sí, quisiera hablar como gerente técnico de la Junta de Usuarios. Sí. Bueno, había una propuesta para
tratar de formalizar hasta una determinada fecha, ¿no? A los usuarios que vienen haciendo explotación del agua, ¿no? Para poder tener información de todos los que hacen uso del agua para un mejor control y fiscalización, ¿no? Y que se realice un ordenamiento a través de una sectorización. Gracias. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más que quisiera indicar algún otro tema en torno a la situación? Y finalmente, como representante del gobierno regional, efectivamente, vamos a solicitar de inmediato que el proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos evacúe los informes que ya debe tener respecto de la problemática de la llerada para conocer las principales conclusiones de sus estudios y tomar las acciones correspondientes como gobierno regional. Ok, perfecto, bien. Muchísimas gracias a ambos grupos por el ejercicio realizado. Como habíamos anotado, cada uno de los grupos debería tener un observador que ha ido registrando justamente aquellos elementos que desde el ejercicio que ustedes han realizado ha podido, digamos, recoger, identificar y que contribuyen a visualizar de qué manera podemos tener algunos aprendizajes que contribuyan para avanzar digamos, en los procesos de concertación. Básicamente, uno ha podido identificar, yo lo voy a compartir también con ustedes, algunos elementos que podrían facilitar el proceso de concertación y otros que debemos ir mejorando para estos procesos que realizamos en nuestra cuenca. Ok, vamos entonces nuevamente a los trabajos de grupo. Ahora la idea es que podamos partir del insumo que ha tomado nota nuestro observador para poder completar estas dos preguntas. Van a nuevamente recibir unos links de unos Jamboard donde hay dos páginas. Una primera donde está la pregunta sobre cuáles son los elementos que se identifican en los roles asumidos en este ejercicio que favorecen la generación de consensos, y en la segunda hoja la pregunta va dirigida a cuáles más bien son los elementos que identifican en este ejercicio de los roles asumidos que más bien estarían, que requieren mejorarse, ¿no? que están identificados como necesidades de mejora. Bien, vamos entonces, Pamela, por favor, nos llevas nuevamente a los mismos grupos para poder completar el trabajo. 20 minutos, ¿verdad? 20 minutos, sí, 20 minutos. Bien, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio ahora a nuestra sesión plenaria para poder compartir estas reflexiones en torno al ejercicio realizado para estos procesos iniciales que hemos desarrollado en estos escasos minutos, con la finalidad de poder iniciar, diríamos, un proceso de concertación sobre los casos que de manera particular hemos escogido el día de hoy. Vamos entonces a dar el espacio al grupo 1. José Manuel está presentando a alguien del grupo que haya hecho el trabajo de observador, que quisiera compartir los resultados del grupo. César. Ok, claro, por supuesto. Bueno, el grupo ha identificado como fortaleza, sobre todo el gobierno regional de Tacna, que existe la voluntad política en apoyar la construcción de la represa Cayazas. De la misma manera, ¿no? Se ha observado que el grupo se enfoca los intereses comunes y los intereses complementarios u opuestos buscando el interés común. Una fortaleza de todo el grupo en general es que en el momento de diálogo se ha permitido, se ha percibido el saber escuchar de todos los actores con el consiguiente respeto de los acuerdos que se vayan a consensuar. También existe un compromiso de utilizar el financiamiento de canon y regalías para la operación y mantenimiento de represamiento. Esto como un pedido, una solicitud, ¿no? De evaluación. También una fortaleza sería del grupo de que
en que hay un compromiso de buscar el financiamiento o los mecanismos de financiamiento o de cofinanciamiento a través del gobierno regional de Tacna y Midagri o la empresa minera para financiar la construcción de la represa, teniendo como alternativa el Fondo de Desarrollo de Candarave. También todo grupo, ¿no? Se ha observado que su predisposición general es que tienen una predisposición a la facilitación de consensos, ¿no? En comparación con otros grupos, ¿no? Ya extremos, recalcitrantes, en que a veces hasta inclusive se niegan a dialogar, a juntarse. Otra fortaleza que se ha identificado es que la institución, la autoridad que corresponde a la ANA, ha dado la acreditación de disponibilidad hídrica para la ejecución de la represa respectiva. Como necesidades de mejora, evidentemente en el constante proceso de mejoras se tiene que asegurar que el proceso siga siendo transparente y justo, y sobre todo que la población y los mismos actores sientan ello, ¿no? O los integrantes del grupo. Que el proceso también sea balanceado e inclusivo, ¿no? Mantener la visión del futuro, ¿no? Con soluciones, ¿no? Y no pensando en rencores o viejos culpables, ¿no? También una necesidad de mejora es el manifiesto de la intención de los participantes en el proceso de solución en la instalación de una mesa de trabajo. También la de identificar con claridad los mecanismos de financiamiento para la operación y mantenimiento con el pago de tarifas. Este es un punto débil que se tiene que abordar, motivo por el cual ha sido un punto de debate amplio que quisiéramos compartir con la profesora, ¿no? Con el docente usted, para que tal vez podríamos ir viendo una realidad. La Junta de Usuarios, la realidad, y eso es un problema a nivel nacional, no tienen los recursos suficientes para costear los costos de operación y mantenimiento que implica un proyecto de esta envergadura. Motivo por el cual se requiere, ¿no? Una norma especial, una norma de tratamiento especial, ¿no? Como a veces lo hemos comentado, que hasta incluso que permita costear, ¿no? O que permita que el Estado asuma los costos de operación y mantenimiento. Actualmente la normativa, sobre todo bajo la metodología del INVIERTE, no nos permite, el Estado no puede invertir o no puede intervenir en acciones de operación y mantenimiento. Solamente se puede intervenir con recursos directamente recaudados. No se puede utilizar los fondos del canon minero. Entonces, una necesidad de mejora que claramente se ha identificado es que podamos definir estos mecanismos de financiamiento, ¿no? Con una norma especial. También otra necesidad de mejora es que, bueno, seguir consolidando el compromiso de la decisión política, ¿no? Y el compromiso de los actores usuarios para el pago de las tarifas. Gracias. Ok, muchísimas gracias al grupo 1 por compartir los resultados. Vamos al grupo 2 entonces. Al final vamos a atender esta inquietud que han planteado también en el grupo, ¿ok? El grupo 2, por favor, quien asumió el rol de observador o alguien que pudiera compartir los resultados del grupo 2. Vamos, Camilo. Ok. ¿Presenta Carlos o alguien del grupo? Sí, el ingeniero Zenón va a poner. Ok. Zenón, por favor. Sí, un momentito, ya. ¿Se escucha? Sí. Ya, bueno, el grupo 2, ¿qué fortalezas identifican el rol de cada uno de los actores para la generación de consensos? Bueno, la Junta de Usuarios tiene conocimiento de la problemática, esa es su fortaleza, y tiene toda la predisposición para llegar a acuerdos, y asimismo propone alternativas. Esa es su fortaleza. La ALA tiene como fortaleza de que tiene el marco normativo, ¿no? Para actuar en el proceso de la solución. Y el gobierno regional tiene la capacidad de gestión y recursos y mejoras de su capacidad institucional. Es una de sus fortalezas. La municipalidad tiene capacidad de gestión y compromiso de apoyar con la vigilancia.
y la Secretaría Técnica tiene la capacidad del consenso y convocatoria. ¿Qué necesidades de mejora se identifican en cada uno de los actores para la generación de consensos? Número uno, que la Junta de Usuarios debe despolitizar la problemática. Muchas veces se va más al área política y las soluciones no se puede llegar a consensos importantes. En la ANA y la ALA, fortalecer su sistema de vigilancia y fiscalización. El municipio debe mejorar su gestión de recursos. El gobierno regional debe priorizar la problemática de la llerada en su plan de desarrollo y la Secretaría Técnica debe mejorar la capacidad de convocatoria a los actores. Gracias. Muchísimas gracias al Grupo 2 por los resultados compartidos que, digamos, ponen énfasis un poco justamente en el rol que en efecto les corresponde a cada grupo y tratando de tener una lectura en términos de cómo potenciar, digamos, su contribución al proceso de concertación en función al rol que les corresponde, ¿no? Y es en efecto una estrategia de trabajo que se puede implementar en un proceso de concertación, es decir, en efecto, como potenciar, como decimos, este rol que en efecto tienen, sea como autoridad, sea como, digamos, regulador, sea como usuario, sea como contribuidor, ¿cómo se dice? Como contribuyente, ¿sí? Pero en términos de, digamos, en este caso de alguien que puede aportar, digamos, en el proceso. Entonces, digamos que aquí, y también en esa lógica, mirar cómo es que se puede mejorar, digamos, esta participación en el proceso respecto de estos mismos roles, ¿no? Yo quisiera puntualizar en algunos elementos sobre los cuales también ustedes han llamado la atención y que están relacionados a, primero, esta voluntad que han mencionado, que en efecto se advierte en los actores para, digamos, generar una solución, empezar a concertar para atender la problemática que se tiene, ¿no? En ese sentido, uno podría advertir que en efecto, como parte de esa voluntad que hay de participar y de concertar, también entonces eso tiene un efecto positivo en términos de la disposición de llegar a acuerdos y por lo tanto de, como habíamos dicho, asumir esos acuerdos, ¿no? Por otro lado, también es importante identificar cómo es que a lo largo del proceso de concertación y como parte del planteamiento y las perspectivas que podrían tener los distintos actores sobre la problemática, es posible no solamente plantear las soluciones a la problemática en sí, sino advertir de qué manera estas soluciones podrían contribuir a otras necesidades que también se identifiquen en la cuenca y en ese sentido generar un valor agregado, digamos, a la solución de la problemática. Otro aspecto tiene que ver con esta necesidad de disponer de información técnica, ¿no? En efecto, cuando estamos hablando de estos procesos es importante tener esta información objetiva, ¿no es cierto?, de carácter técnico, que conduzca un poco y que permita un poco superar estas percepciones cerradas que podrían haber en torno a la situación. Y para eso necesitamos que, como hemos dicho con anterioridad, esta información se tenga de manera accesible, transparente, de modo tal que, como habíamos dicho, estas percepciones cerradas también se vayan diluyendo. Pero como precisamos ahora, si estamos hablando de los procesos de concertación, es importante tener a la mano esta información de modo tal que cuando vienen estos argumentos uno podría explicar de manera clara cómo es que estas situaciones corresponden a determinadas características y no a otras que podrían generarse más bien producto de la desinformación, ¿no? Y en ese sentido generar ciertas posiciones contrarias que más bien agudizan el problema, ¿no? Pero teníamos también este otro caso donde al parecer la cantidad de información técnica era en realidad
digamos, significativa, ya habría como distintos espacios en los que se ha logrado identificar que hay información, no obstante, no se pasa a la acción, es decir, cómo es que tenemos nuevamente que tener claridad sobre cuál es ese contexto en el cual estamos desarrollando este proceso de concertación para advertir que si ya hay la información técnica no tendría que ser parte de los puntos a tratar, salvo que haya alguna información que aún no se haya generado y que sirva para tomar decisiones y en ese sentido avanzar en las soluciones, ¿no? Estos elementos que forman parte del contexto creo que son importantes advertir. Otros aspectos también tienen que ver con, por ejemplo, este conocimiento particular que podría haber de la problemática que se requiere abordar. Es importante que los distintos actores estén informados, ¿no es cierto?, sobre cuál es la situación, cuál es el problema, pero también a la luz de esto, sobre todo aquellos que tienen un carácter más técnico o un rol mucho más técnico, puedan también utilizar como referencias otras experiencias similares y plantear y exponer más o menos de qué manera en estos otros espacios se han logrado solucionar estas situaciones con características similares a las que necesitamos atender. Otro aspecto importante tiene que ver con esta situación que a la que nos podríamos enfrentar en torno a, por ejemplo, lo que mencionaban hace un momento, ¿no? La necesidad de desarrollar una inversión que podría generar obligaciones en los usuarios para las cuales no están preparados. En este caso estamos hablando de los recursos de financiamiento para la operación y mantenimiento de la infraestructura, donde de pronto algún representante ofrece, ¿sí?, la posibilidad de financiar, ¿no es cierto?, esta operación y mantenimiento. Aquí tenemos que ser como muy, muy delicados. Tenemos que estar como bien claros sobre aquellas, digamos, ofrecimientos que podríamos hacer, más aún en situaciones como estas, donde estamos en un contexto crítico, donde lo que requerimos más bien es fortalecer las relaciones de confianza para avanzar en el proceso de concertación, porque podríamos estar generando falsas expectativas que finalmente no se puedan concretar. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en este tema de financiamiento. En efecto, el tema de financiamiento en estas condiciones son bastante críticas. Hay limitaciones en torno a la operación y mantenimiento de grandes infraestructuras que supone, en realidad deberían ser, digamos, ¿cómo decirlo? Todo lo que tiene que ver con la operación y mantenimiento de estas grandes infraestructuras deben ser autogestionarias, es decir, su operación y mantenimiento se debe desprender, o los recursos para su operación y mantenimiento se debe desprender justamente de estos beneficios que logra alcanzar a los distintos usuarios y en esa medida, en tanto se generan beneficios, es posible tener recursos que aporten en esa operación y mantenimiento, ¿no? Ahí definitivamente la posibilidad de tratar de proponer alternativas que de manera progresiva den como la posibilidad de ir asumiendo responsabilidades no inmediatas, sino digamos, como digo, de manera progresiva podría ser una alternativa, una solución frente a esta situación, ¿no? Creo que habría que examinar qué posibilidades hay de plantear este tipo de mecanismos. Entiendo que en el caso de los recursos de Canon difícilmente pueden ser utilizados para operación y mantenimiento. Estos solamente pueden ser utilizados para inversión. No obstante, creo que habría que plantear algunas otras alternativas, quizás con otros recursos de otras fuentes, no todavía de la operación y mantenimiento de la infraestructura, en tanto de manera, en la medida que se vaya avanzando en su aprovechamiento,
los usuarios vayan generando los recursos que más adelante les permitan poner digamos, a disposición para garantizar el funcionamiento de esta infraestructura. Algo así como cuando les damos, por ejemplo, a los gobiernos locales un plazo para instalar sus plantas de tratamiento y hay todo un proceso progresivo de mejora. En esa misma lógica, pensar en alternativas que permitan a los usuarios, sí, asumir, ¿no es cierto?, esta tarea, pero también de manera progresiva, ¿no? Pero eso implica, en efecto, definir con claridad mecanismos, que esto, en efecto, pueda ser aprobado por las entidades que correspondan y, digamos, no sería tampoco como la única solución, pero podría ser alguna idea, ¿no? Bien, entonces, habiendo compartido estos distintos elementos, quisiéramos ahora poder compartir con ustedes estos ejercicios que tenemos como parte de nuestra sesión número 10. Fundamentalmente tenemos esta lectura complementaria, este conjunto de lecturas complementarias que esperamos puedan, digamos, ayudar a reforzar algunos elementos que hemos compartido en nuestra sesión del día de hoy. Tenemos también esta sección de Queremos saber qué piensas, donde damos el espacio, como saben, para que puedan compartir sus comentarios, inquietudes, reflexiones. Y finalmente, esta lectura como parte del ejercicio para después de nuestra sesión número 10, donde nuevamente esperamos puedan ustedes reforzar algunos elementos que hemos revisado, no solamente desde la parte conceptual, sino también desde el propio ejercicio práctico que hemos podido desarrollar el día de hoy. Vamos, entonces, les comento que desde la siguiente unidad didáctica tenemos en función a la programación del curso un nuevo docente que va a estar interactuando con ustedes. Nosotros nos vemos ya en el módulo 3, en 2 sesiones donde tenemos algunos otros temas que vamos a tratar de manera, otra vez, digamos, como parte del curso. No obstante, como parte del módulo 2, yo me despido por el momento y nos vemos más adelante. Ha sido un gusto poder trabajar con ustedes estas semanas. Como digo, en unas cortas semanas más espero volvernos a encontrar para poder compartir algunos elementos adicionales como parte de este curso de fortalecimiento de capacidades y en ese sentido seguir contribuyendo en esta importante tarea que tienen ustedes. Muchísimas gracias a todos y todas. Muy buenas tardes.